Yo soy un hijo de nuestro gran pueblo, que hoy tiene la responsabilidad de seguir adelante con la tarea que ha desempeñado, con tanto merecimiento y sacrificio, nuestro presidente Gustavo Petro Rey. Cantaré obedeciendo, escucharé dialogando. Hoy estoy listo con todas y todos ustedes para comenzar el segundo período que será de las revoluciones políticas, sociales y éticas que nos llevarán a ser una potencia mundial de la vida. Justicia social y es que no sirve. 2.715.000 sufragios. La izquierda de Colombia ya tiene un candidato a la presidencia propio de cara a 2026 y es Iván Cepeda Castro. Recuerden este nombre. El domingo pasado el Pacto Histórico convocó una consulta interna abierta a todos los colombianos, movilizando a millones de personas en un contexto marcado por la descarada injerencia de Estados Unidos en el proceso electoral de Colombia, al estilo de la que acaba de llevar a cabo en Argentina. Más del 64% de los que salieron a votar en esa jornada lo hicieron a favor de un hombre que le ha estado plantando cara al uribismo a lo largo de décadas. En 1994 a Iván Cepeda le asesinaron al padre porque era de izquierdas. Manuel Cepeda Vargas fue integrante de la Unión Patriótica, ese partido que decidió hace 4 décadas buscar vías para pacificar Colombia, por lo que más de 5.000 de sus militantes empezaron a ser exterminados metódicamente hasta que no quedó ni partido ni rastro del partido. Ese era el precio de ser de izquierdas en aquella Colombia. Iván Cepeda se convirtió en el azote de la parapolítica que facilitó el genocidio de la Unión Patriótica y tantas masacres más, prácticamente desde aquel momento. Y Álvaro Uribe Vélez, por supuesto, no se lo perdona. Qué paraco que se respeta va a dejar pasar que le desenmascaren sus relaciones financieras con el cártel de Medellín. Como decían el otro día los compañeros de la base España, a veces te definen tus enemigos. Así que podríamos decir que Iván Cepeda es casi un héroe, o como poco, un superviviente. Y aunque Cepeda todavía deberá enfrentarse en marzo a otra interna, la del Frente Amplio de las Izquierdas, que jugará a ser el centro centrado, no polarizador, moderado, el triunfo de este domingo lo perfila como el más fuerte candidato a suceder a Gustavo Petro. ¿Qué significa esto? Que ya no solo lo va a tener entre ceja y ceja la extrema derecha colombiana, sino también sus dueños y patrones en Estados Unidos. Donald Trump ya es un actor activo en la campaña electoral de Colombia. ¿O me van a decir que la desertificación del país en su lucha contra el narcotráfico, la revocación de la visa de Petro, los bombardeos de lanchas en aguas colombianas, los asesinatos extrajudiciales de ciudadanos de Colombia, la inclusión del presidente y de su entorno en la lista Clinton, todo en un intervalo temporal de un par de meses, son puras coincidencias que nada que ver con el plan, que hace tiempo que dejó de ser mero sueño, el plan de limpiar Latinoamérica de gobiernos progresistas? El resultado de la consulta del domingo sacó 2 verdades a relucir. La primera, que el pacto histórico, pese a todas las zancadillas desde fuera y sobre todo desde dentro, sigue siendo la fuerza política más grande e influyente de Colombia. Y la segunda, que viene a ser el resultado irremediable de la primera, es que su enemigo ya no es únicamente el uribismo. Tienen delante al imperio con sus portaaviones, con sus bombarderos estratégicos, su percepción de excepcionalismo y su excepcional cara de cemento armado. Les mencioné al principio Argentina, que acaba de celebrar unos comicios abiertamente intervenidos por Donald Trump y Scott Bessent. Más te vale ganar, Javier Gerardo, o te retiro la respiración asistida, le dijo palabras más, palabras menos Trump a Milei días antes de las elecciones. Y si fueron así de explícitos con Argentina, ¿se imaginan cómo van a ser con Colombia de aquí al verano de 2026? Viviremos para verlo y para contarlo. Ahora, desde ya les aviso, si es
esperan de nosotros la imparcialidad del paraperiodismo, busquen otras fuentes. Hoy en La Base América Latina hablamos de la consulta colombiana, de Iván Cepeda, de su proyecto de país y de la ofensiva desde el norte que solo va a ir creciendo. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Casi 3 millones de colombianos participaron en esta jornada electoral histórica. Marco Teruggi, ¿qué significa eso y qué cabe esperar a partir de ahora? Bueno, muy interesante la consulta popular por los números que sacó en un contexto fuera de elecciones en Colombia, por lo que implica cualitativa o políticamente como proceso de democracia interna, de procesar de conjunto diferentes espacios de izquierda y proyectarse hacia marzo, donde habrá otras elecciones con sectores más de centro y las presidenciales, por lo cual uno puede decir la izquierda está abriendo los motores y ya preparándose para intentar un segundo gobierno progresista en Colombia, que sería todo un hito. Estefanía, me imagino ese ejercicio del contorsionismo mental de los medios colombianos para explicar que en realidad casi 3 millones de personas es nada. Sí. Mental y numérico. Me tocó ver en tiempo real cómo los medios colombianos fueron poniendo los parámetros de qué sería una consulta exitosa y al final, bueno, a lo mejor no fue tan exitosa. Les voy a explicar cómo nos van contando con números lo que al principio nos dijeron que podía ser algo que beneficiara a Petro y luego al final, pues no. Y como ya les avisé que no esperen de esto contenidos a lo Radio Caracol, hoy vamos a contar desde Bogotá, nos va a acompañar Iván Cepeda Castro, candidato a la presidencia de Colombia. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Las fuerzas de izquierda en Colombia están ante un desafío mayor: lograr una continuidad en el gobierno luego del mandato del actual presidente Gustavo Petro, que finalizará el próximo 7 de agosto. Para eso existe una gran fecha por delante, el 31 de mayo, día de las elecciones presidenciales. 6 meses exactamente a partir de ahora, un reloj que será tan rápido como cargado de acontecimientos. Y las fuerzas de izquierda ya dieron un primer paso: la consulta popular del pacto histórico realizada este domingo pasado. ¿Qué es el pacto histórico? Bueno, es la coalición de fuerzas de izquierdas progresistas que llevó a Petro a la presidencia en 2022, que recientemente se convirtió en partido y decidió realizar esta consulta para definir a su candidato para las presidenciales. Y la consulta, luego de un decantamiento de candidaturas, se hizo para definir entre 2 posibles candidatos presidenciales: el senador Iván Cepeda, que finalmente ganó, y la ex ministra de Salud, Carolina Corcho. Antes de dar todos los números de la consulta y la victoria de Cepeda, voy a pasarle la palabra a Estefanía, nuestra compañera de la Base América Latina, que estuvo por ahí en tierras rolas o bogotanas, recorrió las calles y fuiste testiga directo de la consulta. ¿Qué viste por ahí, parce Estefanía? Bueno, primero decir que fueron días políticos muy intensos, empezando con Petro, a quien pude ver dar un discurso en la Plaza de Bolívar, y también porque se estaba definiendo tanto quién podría ser el próximo presidente de Colombia, como también las listas del Congreso, diputados y senadores, porque la consulta fue presidencial y legislativa, por lo que había mucha campaña desplegada por todo el país, tanto en los equipos presidenciales como de quienes serían candidatos al Congreso, y además en unos días en que Estados Unidos estuvo muy agresivo contra Petro, así que fue un fin de semana muy activo en toda la militancia del pacto. Bien, están entonces los motores prendidos para las elecciones. Y vayamos con los números de la consulta popular, que fue abierta, o sea, no solo para la militancia del pacto histórico. Votaron 2.715.000 personas, de las cuales 1.540.391 votos fueron a Cepeda, es decir, el 63%. Números para situarlos en un contexto de una elección fuera de tiempo electoral general. Números buenos, números regulares, números malos. ¿Qué dice Ina? Bueno, sobre todo teniendo en cuenta esto último que decías, fue una consulta antes del periodo electoral general y existen pocos antecedentes como este. De hecho, la derecha intentó plantear que había sido un mal resultado comparándolo con las primarias del 2022, donde hubo 5,5 millones de votos, pero esas primarias habían sido en el contexto de las elecciones legislativas, por lo que toda Colombia estaba movilizada. En este caso, este domingo fue un proceso interno
gobierno solo de la izquierda, así que comparar la consulta con un proceso como el de 2022 es como comparar peras con manzanas o papayas con chontaduros, para decirlo con frutos colombianos. De hecho, para ponerlo en términos de datos, en 2022 era un día de votación con 20 millones de personas votando en 100.000 mesas instaladas, y este domingo de consulta fueron solo 19.000 mesas, con además denuncias de lentitud en varios centros de votación, para un resultado de 2.7 millones de electores y electoras. Pero no solo con números se mide la política, también se lo hace en términos de procesos. Escuchemos al candidato de la izquierda colombiana, Iván Cepeda Castro, luego de saber los resultados. El pacto histórico, sin duda, es la fuerza política más grande, más poderosa, más influyente que hay hoy en el país. No solo por esta demostración cuantitativa, electoral, sino fundamentalmente porque ha hecho la apuesta por la democracia. Hemos demostrado que somos una fuerza esencialmente democrática, que no le teme a la democracia y que se ha medido en las urnas con los ciudadanos y ciudadanas. Claro, y esto es clave porque el pacto histórico por sí solo movilizó 2.7 millones de votos en una consulta y realizó un ejercicio de democracia interna del que muy pocas o ninguna otra fuerza política en Colombia puede presumir. Y resolvió su interna en las urnas. ¿Cuántas divisiones no se han visto en las izquierdas por no lograr resolver sus divisiones democráticamente? En este caso, a 6 meses de las presidenciales, la izquierda ya tiene a su candidato unitario, las estructuras partidarias aceitadas y un programa para lo que sería el segundo gobierno de la historia de Colombia progresista. Hemos dicho desde el comienzo, vamos a avanzar porque tenemos todos los ingredientes, todas las condiciones para construir un segundo gobierno progresista y de cambio en Colombia. No solo tenemos las candidatas y candidatos que hoy ya tienen un respaldo enorme de la ciudadanía y que han sido ya o que han pasado ya por el filtro de la primera elección en este proceso, sino en segundo lugar porque tenemos un programa, una propuesta programática que he presentado al país en el día de ayer y cuyo título es Las 3 revoluciones para una Colombia potencia mundial de la vida. Las 3 revoluciones, ya le vamos a preguntar hoy a Iván Cepeda al respecto en la entrevista. Ahora bien, aquí hay otro tema que es central para entender. Cepeda fue electo en la consulta popular del Pacto Histórico, pero esto no significa que será automáticamente el candidato, porque en marzo, el mismo día en que se vote el Congreso, será la elección interna con otros sectores políticos, digamos que de centro o de la tradición liberal colombiana, para formar un frente amplio. Y en esta elección estarán, por ejemplo, Roy Barreras, que fue del Partido Liberal, Cambio Radical, el partido de la U, hasta acercarse poco a poco al petrismo y armar ahora su propio partido, o el exalcalde de Medellín, Daniel Quinteros, y Medellín, bueno, es el histórico bastión del uribismo, un dato importante. Y Barreras, el candidato, habló luego de la consulta de este domingo y esto dijo. Dije desde hace 3 meses que esperaba 3 millones de votos en la consulta de la izquierda. Casi se logran. Por eso creo que fue un éxito para la democracia el resultado de ayer, un éxito para Iván Cepeda, candidato legítimo de la izquierda a partir de ayer, y también un éxito para los procesos que se avecinan, porque quienes estamos en el centro de las ideas liberales podremos acudir a una consulta del Frente Amplio, es posible, en la que 5 millones de ciudadanos de centro, de ideas liberales, que están alejados de la polarización y de los extremos, acudamos para que, acompañados y acompañando a esas fuerzas populares exitosas ayer de la izquierda, conformemos una fuerza de centro-izquierda que unirá a Colombia y que va a garantizar que Colombia se impulse hacia un destino común.
El discurso del centro alejado de las polarizaciones, un clásico. Y esa será la medición de marzo, entre un perfil más centrista, oscilante, o un perfil de izquierda, como es el de Cepeda, para lograr formar una coalición amplia que pueda interpelar a más sectores. Y Cepeda, con el resultado del domingo, queda bastante bien posicionado, suponiendo, por ejemplo, que los votos de Carolina Corcho, quien perdió, vayan a Cepeda. Así que si bien no hay que almorzar la cena, como dice el refrán, hay varias señales de que Cepeda está bien posicionado para hacerse con la candidatura unitaria. Y hablemos del perfil de Cepeda porque tiene un recorrido interesante. En primer lugar está su propia biografía. Es hijo del senador Manuel Cepeda, ya les mencioné, asesinado en 1994 por un grupo de militares y paramilitares. Un crimen que formó parte de la sistemática violencia contra la izquierda en Colombia. En este caso, contra la Unión Patriótica, formación de la cual fueron asesinados más de 5.000 miembros y simpatizantes y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó como un plan sistemático de exterminio político. Entonces Cepeda entró a la política y a los derechos humanos de la mano, con el movimiento de víctimas, el Polo Democrático, en la Cámara de Bogotá primero, el Senado después, y comenzó a denunciar la existencia de fosas comunes en Colombia y sobre todo a acusar al expresidente Álvaro Uribe por su participación en la formación de grupos paramilitares, en particular el llamado Bloque Metro. Uribe, sí, el todopoderoso presidente entre 2002 y 2010, acusado de vínculos con el narcotráfico desde la época de Pablo Escobar y el paramilitarismo, a quien hemos dedicado aquí un programa especial en la base América Latina. Y el caso de Uribe aún sigue en plena disputa jurídica y política luego de que fuera absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá la semana pasada. Ante esta decisión, Cepeda presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema. Y esta disputa contra Uribe le dio a Cepeda una resonancia nacional de primer orden. Cepeda, entonces, hijo de una de las tantas generaciones diezmadas por la violencia política de la derecha, facilitador en procesos de paz, por lo que sospechamos que nunca será premiado con ningún Nobel, senador y refrendado por más de 1,5 millones de votos. Y deberá primero ganar en marzo contra las corrientes centristas y luego medirse no solamente a las derechas colombianas y su particular agresividad, sino también a quien aparece hoy como un actor ineludible en la campaña, Donald Trump. Estefanía, imagino que este tema lo viste muy presente en estos días que estuviste por Bogotá. Muy presente. De hecho, el viernes anterior a la consulta, o sea, 2 días antes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro incluyó a Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al ministro de Interior Armando Benedetti en la llamada lista Clinton. Y días antes, recordemos que Trump había acusado a Petro de líder narcotraficante y suspendió los subsidios al país. El Departamento del Tesoro, con un tal señor Scott Bessent a la cabeza, sí, el mismo que trabajó para salvar a Javier Milei en las elecciones argentinas, acá trabaja para golpear a Petro y con él a toda la izquierda colombiana. Todo demasiado explícito. Y Petro contestó en un acto desde Bogotá. No tengo $1 en los Estados Unidos. No hay ninguna cuenta que congelarme. No tengo ni ganas ni nunca en el futuro de hacer negocios en los Estados Unidos de Norteamérica. Al gobierno actual del señor Trump no se le responde arrodillándonos. Se le responde como ya hizo la humanidad, parándose firme y saliendo a la calle a defender los derechos de la gente. Bueno, ya las reglas están claras. Las campañas electorales en América Latina, al menos algunas de ellas, serán con Estados Unidos jugando abiertamente, obscenamente, con acusaciones como de ser narcotraficante, ni más ni menos, y con bombardeos de lanchas que ahora ya no son solo en el Caribe, sino también en el Pacífico, con una cerca de Colombia la semana pasada y 4 presuntamente cerca de México este lunes. Pero ¿será que esa intromisión tan abierta terminará jugando en contra de Petro o a favor? Pregunto. Gran pregunta, Ina. Según los trinos de Petro, esa agresividad tan imperial y tan mayamera termina favoreciendo a su gobierno y a la izquierda. Y según datos, por ejemplo, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Trump tiene más imagen negativa que positiva en Colombia. 58.4% en contra a 29.5% a favor. Entonces, ser atacado de esa manera puede efectivamente tener un efecto a la postre favorable. Y en cuanto a datos de aprobación de Petro, siguiendo con
números del Centro Estratégico, el presidente tiene 44.3% de imagen positiva versus 49.9% de negativa. Una situación repartida y que puede verse como buena, en particular luego de 4 años intentando cambiar Colombia, cosa muy difícil. Y estos números son muy importantes porque Cepeda, aunque claro, plantea elementos nuevos para su gobierno, es el candidato de sucesión de Petro. Por lo tanto, el desempeño presidencial tiene influencia directa sobre sus posibilidades electorales. ¿Cómo ser novedad, continuidad y profundización a la vez? La gran pregunta para Cepeda y todo el pacto histórico que debe ahora armar la estrategia electoral hacia marzo y mayo. Fortalecer el gran núcleo convencido que votó en la consulta, ir hacia quienes no acompañan al actual gobierno y hacia quienes se alejaron en algún momento en estos 4 años. La campaña que se viene en estos meses que serán de alto voltaje, vamos. Colombia y alto voltaje, que suelen ser sinónimo tantas veces. Lo que no era sinónimo hasta la victoria de Petro era Colombia y un presidente de izquierda. Y ahora se está ante la posibilidad de construir un segundo mandato de izquierda en un país que estuvo demasiado tiempo sin una segunda oportunidad sobre la tierra, como decía García Márquez en 100 años de soledad. Como decía Vargas Llosa por ahí, hay que votar bien. Gracias, compañero. Cuando todo era silencio, cuando todo era miedo en Colombia y el Congreso se lo tomaron los parapolíticos. Pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. Petro fue el único que tuvo el valor de pararse ante los criminales y decir la verdad. La firma del gobernador Álvaro Uribe Vélez está en la convivir de alias Julián Bolívar, comandante actual del Bloque Central Bolívar. Y yo hice mis debates en los cuales desenmascaré los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo y el narcotráfico. Álvaro Uribe participó en la misma junta directiva de una empresa que probablemente era fachada del cartel de Medellín. Es decir, estamos ante una relación comercial entre Álvaro Uribe y el cartel de Medellín, ni más ni menos. Compañera, vamos con estos medios colombianos, supongo. ¿Cuántas bolsas tenías que tener así para respirar mientras los leías? Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Días antes de la elección, los principales medios de Colombia repetían que si la consulta del pacto histórico sacaba más de 1 millón de votos, habría sido exitosa. Llega el día de la elección y ese partido saca 2.7 millones, casi el triple. ¿Cuál debería ser el titular del día siguiente, Ina? Bueno, no sé, algo como que el pacto histórico supera las expectativas, una cosa así. Bueno, pues la portada del periódico El Colombiano publicó esto. Solo votó el 6.8% de los colombianos. Déjame adivinar, tiene que ver con un asunto de dueños e intereses, tal vez lo que se dice en este título. Exactamente, Marco. En las últimas semanas, como se lo platicábamos en otros programas de la base América Latina, estos medios colombianos venían contando que el gobierno de Petro estaba debilitado y cuando esta consulta prueba exactamente lo contrario, pues no saben a dónde hacerse más que deslegitimar las cifras que ellos mismos establecieron como exitosas. Y vamos a empezar explicando algo fundamental. ¿Quién es o quiénes son los dueños de El Colombiano, el periódico que fue liderando esta operación de minimización? Bueno, en 2022, cuando el periódico empezó a tener problemas financieros por la pandemia, recuerdo que entraron 14 empresarios paisas que compraron el 51% de las acciones y los Gómez Martínez, todos herederos como Juan Gómez Martínez, exalcalde de Medellín, exministro y exembajador, pues se quedaron con el 49% restante. Pues los 14 nuevos socios son la cabeza de familias propietarias de las empresas líderes en la región, constructores, industriales, empresarios de la élite antioqueña, todos conservadores y casi todos uribistas, todos con intereses económicos comunes, uno siendo que el periódico mantuviera su línea editorial antiizquierda. A ningún uribista le puede gustar que gane algo, lo que sea, ni siquiera una rifa, Iván Cepeda. Ya veo por dónde va la cosa. Y aquí hay un detalle que muchos no conocen. En el 2015, la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, denunció públicamente a la familia Hernández de la Cuesta por intimidad y censurar a periodistas de El Colombiano que cubrían temas de restitución de tierras en Urabá antioqueño. ¿Y por qué lo hicieron? Porque los propios Hernández eran dueños
dueños de esas tierras en disputa. O sea, usan literalmente la propiedad del medio para proteger sus intereses económicos directos y silenciar investigaciones periodísticas que los afectan. Periodismo libre. Entonces estamos hablando de un medio que históricamente ha usado su poder para defender los intereses económicos de sus dueños. Novedad. Así es, y el colombiano no opera solo, Ina, porque forma parte del Grupo Nacional de Medios, junto con el periódico El País de Cali y Vanguardia Liberal de Bucaramanga. 3 de los periódicos regionales más importantes del país, coordinados con esta estructura de propiedad en mente. Ahora vamos a ver cómo operó la cobertura. Pero antes de llegar a El Colombiano, hay que hablar de quién estableció la agenda informativa semanas antes. Tiene que ver con un sillón o algo así, ¿no? Y aquí es donde entra la silla vacía, casi un sillón. Un medio que le hace honor a lo que Manu Levin denomina la progresía mediática. Este medio se presenta como independiente y progresista, pero recibe parte de su financiamiento de la USAID cuando existía, o sea, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y la silla vacía jugó un papel crucial estableciendo las expectativas de la consulta semanas antes de que sucediera. El 16 de octubre, 10 días antes de la consulta, la silla publica un artículo titulado "El caos de la consulta del pacto quiebra el plan de Petro para el 2026". ¿Y qué dice ese artículo? Bueno, cito textualmente: "En el equipo de Cepeda anticipan una votación de militantes duros que ronde el 1.000.000 de votos. El resto", dice el representante Alirio Uribe, "es lo que pueda arrastrar la opinión acercando al pacto a una cifra entre 1.2 y 1.5 millones de votos. Muy pocos realmente apuestan por una votación de 2 millones. Y ahí está. 10 días antes de la consulta, la silla vacía está estableciendo públicamente que las expectativas dentro del propio pacto histórico están alrededor de 1 millón de votos, que llegarían a 500.000 si les va bien, y que muy pocos apuestan porque alcancen los 2 millones. O sea, bajando expectativas públicamente desde antes de la consulta. Sí, pero eso no es todo, porque 6 días después, el 22 de octubre, 4 días antes de la elección, la silla vacía publica otro artículo absolutamente clave y se titula "¿Qué es un éxito y un fracaso para la consulta del pacto histórico?". Y aquí, Ina, literalmente establecen ellos mismos los parámetros con los que debería juzgarse los resultados. Bueno, ¿y qué parámetros se establecen? ¿Qué es un éxito y qué es un fracaso según la silla vacía? Según la silla vacía, cita al analista Víctor Muñoz, que pone estos rangos. Éxito sería más de 3 millones de votos, lo normal sería entre 1.5 y 3 millones, y fracaso sería menos de 1.5 millones. Pero más importante aún, la silla vacía dice textual: "La cifra clave es la votación de 2.8 millones que sacó la lista cerrada del Senado del pacto en el 2022. De obtener esta cantidad de votos en una elección fría por fuera del calendario electoral ordinario, el pacto puede decir que será una de las fuerzas más competitivas el próximo año". O sea, la propia silla vacía está diciendo que 2.8 millones es la cifra clave y que obtenerla en un día sin otras elecciones sería una demostración de fuerza competitiva. Entonces, según los parámetros establecidos por la silla vacía antes de la elección y según las propias declaraciones del pacto histórico, sacando 2,7 millones, el resultado está entre lo normal y éxito, ¿no? Exactamente. Guarda esta conclusión, Ina, porque vamos a ver cómo estos mismos medios, después de los resultados, movieron completamente los postes del arco. Pero antes de llegar ahí, hay un tercer artículo de la silla vacía que publicaron el 27 de octubre, un día después de la consulta, que se titula "Las fortalezas y debilidades de Iván Cepeda como candidato". ¿Y qué dice sobre las debilidades del candidato? Bueno, la silla dice textualmente en la sección de debilidades: "Tiene poco carisma y poca fuerza emocional. Cepeda no tiene la energía ni el magnetismo de Petro o Daniel Quintero". Ahí ya salió el peine y trae sus afectos. Su estilo racional y pausado puede movilizar poco voto emocional, un factor clave en las campañas polarizadas. O sea, el hombre que acaba de ganar con 1,5 millones de votos personales el 65% de la consulta en la votación interna más grande de la historia reciente, y la silla inmediatamente empieza a minimizar su figura diciendo que, bueno, tiene poco carisma. Suena como que si no puedes negar los números completamente, pues cómo no atacar al ganador. Es como decir, sí ganó, pero ahora viene el problema de Cepeda. Pero,
y ahora sí vayamos a El Colombiano, porque aquí es donde la manipulación de las cifras se vuelve muy descarada. El 27 de octubre, un día después de la consulta, publican: la participación ciudadana en la consulta del pacto histórico se desplomó. Se desplomó es el verbo que eligieron, pero fíjense en este dato clave en la lista cerrada del Senado del pacto histórico en el 2022, que sacó 2.8 millones de votos. Esta consulta del 2025 sacó 2.7 millones. Es prácticamente el mismo número. La base electoral se mantuvo más o menos casi intacta. Pero espera, Estefanía, el 6.8% sale de dividir los 2.7 millones entre los 39 millones de colombianos habilitados para votar, ¿no? Pero esta era una consulta interna de un partido político, no eran elecciones generales, como ya veníamos diciendo por aquí. Es como si yo te dijera, solo el 0,00001% de los humanos del planeta votaron por el presidente de la junta de tu edificio. Técnicamente es cierto, pero bueno, está diseñado para engañar. Pero El Colombiano no para ahí. El artículo continúa diciendo, como también dice mucho que del censo electoral actual solo salieran a votar 6.8% de colombianos, visto en perspectiva es una cifra muy baja comparada con los 5.58 votos de la consulta de la izquierda en el 2022. O sea, ¿es todo el padrón o la del 2022? Y ahí está la trampa, comparar con la consulta del 22. Y aquí, Marco, es donde tenemos que detenernos a explicar por qué esta comparación es profundamente deshonesta. La consulta de marzo del 2022 no fue una consulta interna del pacto histórico, fue una consulta interpartidaria presidencial donde participaron 5 candidatos: Gustavo Petro de Colombia Humana, Francia Márquez del Poro, Arelis Uriana del MAIS, Camilo Romero, que venía del Verde, y otros candidatos. Y lo más importante es que esta consulta se realizó el mismo día de las elecciones al Congreso de la República. Cuando tú ya tienes 20 millones de personas en la calle votando para Senado y Cámara, es obviamente mucho más fácil que también voten en una consulta presidencial que está sucediendo simultáneamente. El periódico El Colombiano tendría que saberlo. O sea que están comparando, el periódico El Colombiano, una consulta presidencial con 5 candidatos el día de elecciones masivas con otra consulta interna de un solo partido en un domingo aislado. Así es. Y sí. Aquí viene pues la pregunta clave, entonces, ¿cuál es la comparación honesta? ¿Cuál sería? La comparación honesta es con otras consultas internas de partidos que ya están en el gobierno en días donde no hay otras elecciones concurrentes. Y tenemos el ejemplo perfecto, el Partido Liberal en noviembre del 2017. El Partido Liberal, que estaba en el gobierno de Juan Manuel Santos, realizó su consulta interna un domingo sin otras elecciones entre Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo. ¿Saben cuántos votos sacaron en esta consulta interna? 744.521 votos, 744.000 votos, que es el 2.12% del censo electoral de ese momento, puesto a hacerlo en esa comparativa. Por cierto, de eso no hubo titulares. Ahora hagamos la comparación directa. El Partido Liberal del 2017 con 744.000 votos versus Pacto Histórico 2025 con 2.7 millones de votos. Ambas consultas internas, ambas en domingo sin otras elecciones, ambos partidos en el gobierno. El pacto sacó casi 4 veces más votos que el Partido Liberal. 4 veces más, Ina, eso habría sido una gran nota. Y hay otra comparación válida que ningún medio hizo. En las elecciones al Congreso de marzo del 2022, la lista cerrada del Senado del Pacto Histórico sacó 2.8 millones de votos. Fue la lista más votada de todo el Senado. En octubre del 2025, en una consulta interna sin otras elecciones concurrentes, sacaron 2.7 millones. Prácticamente idéntico. Pero vamos a escuchar en Blue Radio a Pedro Viveros, analista político, consultor empresarial, columnista del Espectador y comentarista regular en Blue Radio, en Caracol TV. Y Viveros es figura que en los medios mainstream presentan como analista independiente, pero que sistemáticamente reproduce las narrativas favorables del establishment. Antes de la consulta, Viveros había establecido en Blue Radio que un éxito para el pacto sería superar 1.5 millones de votos. Sí, señor. Sí, señor. Y fracaso, menos de 1 millón de votos. Estoy de acuerdo con esa medición. Y después del resultado de 2.7 millones, ¿qué dijo este analista independiente? Bueno, que la única ganadora era Carolina Corcho y ya, nada sobre sus estimaciones. Jornada ayer para don Pedro Viveros. Jorge, para mí hubo una ganadora que fue la doctora Carolina Corcho, ¿sabe?
Ganó, no, ella perdió. No, pero ella es la ganadora, a mí me parece, porque es una figura nueva. Ahora vamos con... ¿Qué pierde? Está muy ¿Quién concreto, pierde? sí. Siempre. Sí, solo una ganadora. Al punto. Concreto. Pero ni uno más. Ni uno más, digamos. ¿No quiere una opción? No, digamos. Estoy tranquilo. Bueno, dice un dicho en español, por la boca muere el pez, ¿no? Sí, por cierto, el colombiano también publicó otro artículo que es una obra maestra de la manipulación. Dice, fuentes anónimas de la Casa de Nariño, que supuestamente dicen, la expectativa de votos válidos para esta consulta era más alta, mínimo por encima de los 3 millones de votos. No fue, digamos que bien, pero tampoco fue excelente. Fuentes anónimas, clásicas del periodismo. Que ningún otro medio había mencionado antes. Y esto es importante, Marco, porque todos los artículos previos, incluido el de la silla vacía que citábamos, documentaban que las expectativas públicas del pacto eran de 1 al 1,5 millones de votos. Pero después de los resultados, el colombiano trae fuentes anónimas diciendo que la expectativa era de 3 millones para poder decir que no llegaron. Eso es mover el poste del arco después del partido. Es como jugar fútbol, meter 3 goles y que al final el árbitro diga, pero para ganar necesitas meter 5. No te lo había dicho antes, pero bueno, la regla era esa. Mala suerte. Y bueno, mala suerte. Ahora crucemos la frontera y vayamos a Argentina, porque Infobae, el medio argentino que cubre Colombia extensivamente, también entró al juego. Su titular del 27 de octubre es una obra maestra también en términos de manipulación narrativa. Y dice, el pacto histórico perdió fuerza y su participación ciudadana se desplomó a la mitad en su consulta. Estas son las cifras. Se desplomó a la mitad. ¿Cuánto drama aquí? Muy dramático. Y el subtítulo dice, hace 3 años la consulta interna de la coalición le dio a Gustavo Petro más de 4.4 millones de votos, una cifra muy superior a la registrada en esta ocasión. Y aquí fíjense en el lenguaje de Infobae. Dice consulta interna, pero en realidad está hablando de la consulta interpartidista presidencial del 2012. No era una consulta interna del pacto, era una consulta donde participaron 5 candidatos de diferentes movimientos que ya les contamos, pero al llamar la consulta interna de coalición, Infobae hace que suene como si fuera el mismo tipo de elección. Y Petro sacó 4.4 millones de esos 5.5 millones totales en una consulta presidencial el día de elecciones al Congreso. Cepeda sacó 1.5 millones personales en una consulta interna de partido un domingo aislado. No son comparables, son las papayas con los chontaduros que decía Sina. Y no son comparables en absoluto, pero escuchar esta parte del artículo de Infobae vale la pena, Marco, porque me encanta cómo es contradictoria esta nota. Dice, su objetivo era unificar a la izquierda y el progresismo en torno a un proyecto político a largo plazo, pero la baja asistencia a la consulta evidencia que aún enfrentan desafíos importantes para mantener el entusiasmo en sus votantes. Sí, baja participación según Infobae, y 2 párrafos después publica. En el 2022 la coalición había demostrado que podía consolidar votos masivos tanto en elecciones legislativas como presidenciales y hoy enfrenta la tarea de recuperar ese respaldo ante los próximos comicios. Pero están diciendo que perdió respaldo y que debe recuperar votantes, pero a ver, ¿cuánto tiene que recuperar ahí? Hay que hacer un poco de matemáticas porque los números muestran que prácticamente son las mismas cifras, 2,7 millones y 2,8 millones que eran en 2022. Entonces, ¿qué es lo que hay que recuperar según Infobae? De esto va exactamente esta sección porque es narrativa pura, pero lo más gracioso viene al final del artículo de Infobae, donde dice, es importante señalar que la jornada registró una participación relevante, al menos lo suficiente para que Cepeda avance directamente a la contienda presidencial. O sea, ¿relevante o baja? Después de todo el artículo hablando de colapso, desplome, debacle, terminan admitiendo que fue relevante y suficiente, no sé. Es como escribir un artículo de 1000 palabras diciendo que un edificio se derrumbó por completo y al final, en el último párrafo, agregar, bueno, la estructura principal sigue en pie, es habitable, pero fuera de eso es un desastre total. Y seguro que no podían faltar, me imagino, los amigos de Blue Radio en esta gran cobertura. Exactamente, los mencionábamos arriba, pero también otro medio que es parte de Blue Radio, porque Blue Radio es parte del grupo Valorem de la familia Santo Domingo, que también es dueña del Espectador, de Caracol Televisión y RCN Radio. Y también la FM, que es parte de Blue Radio, publicó un artículo titulado
¿Fue un éxito o un revés la consulta del pacto histórico con 2.7 millones de votos? Fíjate que no les queda claro después de todo esto. Claro, y ahí vemos la pregunta en el titular. ¿Fue un éxito o un revés? De hecho, el periódico El Tiempo publicó un titular igual llamado ¿éxito o fracaso? Ahí está, Marco. Ahí está la clave de toda esta operación mediática. Los mismos medios que días antes de la elección documentaron que las expectativas eran de 1,5 millones a 1 millón de votos y 4 días antes dijeron que 2.8 millones sería exitoso. Ahora que el pacto saca 2.7 millones, ponen el titular como pregunta. Bueno, ¿pero fue un éxito o un revés? No afirman que fue un éxito superando las expectativas que ellos mismos, los medios, establecieron. Hacen la pregunta para sembrar la duda, porque si tú le preguntas a la gente común, ¿fue un éxito o un revés? Mucha gente va a pensar, bueno, si están preguntando, debe ser que no fue tan exitoso, ¿no? Es manipulación pura a través del framing de la pregunta. Hacen la pregunta, pero la respuesta está en ese mismo titular ya. Y fíjense que esto se volvió tan descarado que el propio Gustavo Petro tuvo que salir a responder en Twitter, y vale la pena leer sus respuestas porque son contundentes. Petro le responde directamente al colombiano y a su titular de 59% menos que en el 2022, escribiendo qué brutos y cómo embrutecen. La consulta del 2022 fue en fecha de elecciones masivas. Esta consulta es fuera de ellas. Y en otro mensaje, Petro escribe: comparar peras con manzanas, el ejercicio ingenuo del diletante. Fíjate que tuvo que salir el propio presidente a explicar por qué la comparación es deshonesta, porque los medios no lo iban a hacer, obviamente no iban a hacer su trabajo. Los medios necesitaban el relato del fracaso y pues no iban a dejar que los datos lo mataran. Y aquí tenemos que hacer una pausa para explicar qué significa todo esto en el contexto más amplio de lo que venía pasando en Colombia en las semanas previas. Porque este operativo de minimización no surge de la nada, surge de una necesidad específica que tienen estos medios en este momento preciso. Como decía el gran Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Pero qué necesidad. Durante las últimas semanas, antes de la consulta, todos estos medios venían construyendo un discurso consistente: que el gobierno de Petro estaba debilitado, que la izquierda estaba en crisis, que el petrismo había perdido apoyo popular, que las encuestas mostraban caídas dramáticas en su aprobación. Estaban construyendo la historia de un gobierno agonizante de cara a las elecciones del 2026, y entonces llega esta consulta y de repente tienen millones de personas saliendo a votar un domingo sin otras elecciones. O sea que la consulta prueba exactamente lo contrario de lo que ellos mismos venían construyendo. La consulta prueba que la base electoral del pacto histórico está intacta, movilizada, dispuesta a salir a votar incluso en un domingo sin más, sin ninguna otra convocatoria. Eso es lo opuesto a un movimiento en colapso, ¿no? Entonces estos medios se enfrentan a una crisis discursiva: o admiten que se equivocaron en su análisis de las últimas semanas y que el petrismo sigue siendo una fuerza electoral sólida, o deslegitiman estos 2.7 millones de votos con comparaciones mañosas, y eligieron la segunda opción. Admitir que se equivocaron sería admitir que sus intereses predominaron por sobre sus análisis. Y aquí, Marco, es donde tenemos que hablar abiertamente de estos intereses, porque esto no es teoría conspirativa, aunque puede sonar así. Son hechos documentables de propiedad mediática y conflictos de interés. El colombiano es propiedad de 14 empresarios de la élite. La familia Gómez Martínez tiene inversiones en construcción e inmobiliaria. Todos estos sectores se han visto afectados por las políticas de gobierno de Petro: regulaciones ambientales más estrictas que frenan megaproyectos, impuestos a grandes fortunas, reformas tributarias que afectan al sector empresarial. La democracia no es solo poder votar, es también poder entender qué significan esos votos sin que te distorsionen la información, porque la ciudadanía no tiene acceso a una información honesta, transparente, tiene acceso a esas versiones de los hechos que sirven a intereses específicos. Eso no es prensa libre, eso es propaganda, hay que ponerle nombre. Gracias, compañera. No es extraño que traten de silenciar a Petro, sí, allá en Estados Unidos, con amenazas, y al mismo tiempo censuren los libros de Gabriel García Márquez. Se lo digo, Trump, habrá menos gente que consuma fentanilo y cocaína si aprenden a leer y leen los libros de Gabriel García Márquez. Y hoy
hoy, como les venía avisando, nos acompaña Iván Cepeda Castro, candidato a la presidencia de Colombia por Pacto Histórico. Iván, muchísimas gracias por estar en La Base nuevamente, y voy con una pregunta general que seguramente ya te han hecho. ¿Qué se juegan los colombianos, Colombia, en estas elecciones de 2026? Bueno, una respuesta general sería su futuro. La sociedad colombiana ha tenido unos avances muy importantes en este gobierno progresista durante los últimos 3 años y medio. Ha logrado comenzar a resolver de una manera pues preliminar, pero con resultados positivos, algunos de sus problemas más graves. Pero evidentemente esas conquistas son frágiles aún, son, yo diría, preliminares. Hay que consolidar los cambios, y eso en un contexto internacional difícil, en el que vemos una ofensiva intervencionista con un estilo imperial por parte del gobierno estadounidense en la región y en general en las relaciones internacionales, un crecimiento de las economías ilícitas, bueno, llamadas ilícitas, el narcotráfico que se expande, y también la minería ilegal del oro, que tiene un impacto económico importante en Colombia, las dificultades que tienen que ver con el cambio climático, en fin, una serie de problemas que nos afectan y que requieren con mayor todavía significado e importancia estos cambios que estamos avanzando. Iván Cepeda, gracias por estar en La Base América Latina. Te consulto, presentaste el programa de las 3 revoluciones para tu mandato, tu programa. ¿Podrías explicarnos de qué tratan estas 3 revoluciones? Son 3 estrategias para reforzar precisamente los cambios logrados y pasar a un nivel de transformación más intenso y mayor. Una revolución, bueno, primero revolución. ¿Por qué utilizo el concepto revolución? Porque evidentemente no se trata simplemente de reformas, y mucho menos de reformas superficiales, sino de verdaderos cambios estructurales que se dan en el tiempo, por supuesto, de manera pacífica, pero también con radicalidad política. Y son 3. La primera es una revolución más de orden cultural y educativo, que tiene que ver con lo que he llamado la revolución ética, con examinar un poco el estado, pues digámoslo así, del alma de los colombianos, las y los colombianos, ver cuál es la circunstancia que tenemos con relación a la valoración de la vida y la dignidad de los otros. El problema del machismo, el problema del patriarcalismo de la sociedad colombiana, del racismo, de la discriminación económica, de lo que se llama la aporofobia, el odio hacia los pobres. Todo eso entra ahí y pues tiene unos correctivos y unas soluciones, como también la corrupción que hay en el Estado colombiano. En segundo lugar, una revolución social y económica, que no voy a extenderme, pero que tiene en su corazón lo que llamo la revolución agraria, de no solamente finiquitar los pasos que hemos dado en materia de entrega de tierras y tierras productivas al campesinado y a los sectores más pobres de la ruralidad, sino convertir la economía agropecuaria en el corazón de la economía, en el motor de la economía nacional. Pero bueno, ahí hay otros temas, la lucha contra la pobreza y la desigualdad social, en fin. Y por último, la revolución democrática y política, que tiene que ver con consolidar el poder constituyente, el poder de quienes no han tenido hasta ahora la capacidad decisoria o la posibilidad decisoria en la sociedad, y cómo eso ponerlo en orden con las instituciones del Estado. Bueno, dicho de manera bastante esquemática. Iván, gusto en saludarte. ¿Y cómo llevas el hecho de ser uno de los principales candidatos a la presidencia cuando el acoso y la injerencia de Donald Trump están en la campaña colombiana a flor de piel? ¿Cómo se siente ser parte del menú con perspectivas de ser su plato fuerte?
Pues como todas las batallas políticas que hemos dado a lo largo de tanto tiempo, un escenario pacífico y armónico nunca lo hemos vivido en Colombia. Y estamos listos a afrontar cualquier clase de, pues no solo debate, sino lucha política, en el terreno en que lo pongan, ¿no? Nosotros somos consecuentes luchadores sociales y políticos y estamos muy curtidos en esas batallas. Claro, obviamente estamos hablando de un imperio militar, político, pero también por ser eso, por ser un imperio y por tener esa imagen de sí misma de imperio, pues también es derrotable y es resistible. Así que estamos listos a enfrentarlo. Ya lo está haciendo el presidente Petro de una manera ejemplar, con mucha dignidad y soberanía, y nosotros haremos lo propio. Iván, ¿qué esperas de la consulta que se celebrará en marzo con el Frente Amplio? ¿Cómo evalúas las posibilidades de la centroizquierda de Roy Barreras? Bueno, lo primero es que tenemos que abrir un compás lo más amplio posible para que en ese frente estén todas las fuerzas que podamos en este momento unir y poner a nuestro lado para enfrentar a la extrema derecha. En segundo lugar, que sea un frente hecho sobre compromisos programáticos, ideas y reglas del juego claras, no sobre alianzas burocráticas o meramente de conveniencia política personal o de grupo. Aquí es necesario que ese frente sea tejido sólidamente en una propuesta que ya existe y que hay que desarrollar aún más, que es la del gobierno actual. Así que sí, ahí está Roy Barreras, pero hay muchos otros jugadores y jugadoras políticas que vamos a tener que agrupar y que convencer para que ese frente sea lo más sólido y sea realmente triunfador. Preguntarte, Iván, ¿qué posibilidades ves que tiene la derecha colombiana? ¿Cuáles son los escenarios en los que pueda efectivamente pintar algo, tener posibilidades? Sí, en este momento, pues hay un estado de aparente dispersión o real dispersión, pero lo que hemos nosotros aprendido claramente a lo largo del tiempo es a no subestimar a nuestros adversarios políticos, o sea, seguirles muy detallada y detenidamente sus movimientos. Y efectivamente hoy la extrema derecha colombiana tiene una alianza muy importante que es la extrema derecha estadounidense. Hay una relación entre Miami y Bogotá que no se puede ocultar y que es de vieja data. Los sectores del Partido Republicano y trumpistas de Miami están estrechamente ligados al uribismo y al centro democrático y han tenido una relación de colaboración electoral recíproca y eso se está viendo ahora. Bien decías que las actuaciones de Trump no son simplemente actuaciones de carácter geoestratégico de conveniencia para Estados Unidos, sino también buscando favorecer a la extrema derecha colombiana y al uribismo. O sea, podemos asumir que esa derecha de Miami, además con Marco Rubio al mando de la política exterior en Estados Unidos, ¿va a ser un actor activo en esta campaña? Ya lo está haciendo, de hecho. Es decir, todo esto que hemos visto, presiones sobre el presidente, el quitarle la visa, ahora incluirlo en la llamada lista Clinton, todas las amenazas sobre el espectro político que nos rodea o nuestra propia dirección del pacto histórico. Todo eso son movidas que tienen un propósito electoral, claramente. La manera en cómo se intentó intervenir en el proceso judicial contra Álvaro Uribe, en fin. Eso todo lo vemos en la misma línea.
Bueno, y hablando de Uribe, ya que lo mencionaste, no podemos no preguntarte cómo ves la absolución y qué sigue a partir de ahora con estos casos. Veo que se abre un camino de impunidad, por lo menos de una impunidad posterior, ¿no? A posteriori, porque ya el hecho de que hay una condena contra Uribe en primera instancia difícilmente se va a borrar de la mente y de la historia del país. Pero ahora se va a intentar precisamente eso, enmendar las decisiones que han sido tomadas en derecho con una inmensa carga probatoria, pero obviamente también nosotros vamos a actuar en condición de víctimas en este proceso y también vamos a crear escenarios jurídicos nuevos para poder enfrentar a la deuda que tiene Uribe con la sociedad colombiana en materia de justicia. Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu análisis. Te mandamos un abrazo desde Ciudad de México y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube y también hacerse socias y socios de Canal Red América Latina escaneando el QR que ven en pantalla. También pueden pasar directamente a nuestra lista de Spotify escaneando este otro QR que también les dejamos. Y hoy vamos a hacer una excepción. Nuestros compañeros en Madrid tienen una regla de terminar todos sus programas con una canción. Nosotros no les seguimos en esto, pero hoy sí les vamos a dejar con una canción que nos gustó mucho y mañana nos vemos aquí mismo. Que siga, que el cambio no se detenga. La gente en la calle, la bandera representa. Con Cepeda al frente, la historia se sustenta. Que siga, esta es la cuenta que aumenta. Del Congreso a la campaña, la lucha consciente. La bandera de igualdad la llevamos en la frente. Es Iván Cepeda, la voz de nuestra gente, construyendo paz inteligente y consecuente. Seguir lo avanzado, no volver al pasado. Consolidar los frutos que ya hemos sembrado. Más educación, más salud, más futuro asegurado. Este es el camino que el pueblo ha trazado. Que siga, que el cambio no se detenga. La gente en la calle, la bandera representa. Con Cepeda al frente, la historia se sustenta. Que siga, esta es la cuenta que aumenta. Continuar no es repetir, es crecer y transformar. Escuchar al de abajo y su poder popular. Un presidente valiente que no teme enfrentar. Su legado en la lucha por la dignidad social. El cambio sigue vivo, late en el corazón de los que juntos lograron la transformación. Ahora toca defenderlo con razón y convicción. Iván Cepeda es la siguiente generación. El beat se simplifica, piano sin melódico. Hoy esto no es el final, es el siguiente nivel. El futuro es nuestro, está escrito en el papel. Con Iván Cepeda, vamos todos con él. Que siga, que el cambio no se detenga. La gente en las calles, la bandera representa. Con Cepeda al frente, la historia se sustenta. Que siga, esta es la cuenta que aumenta. Sigue el cambio. Que siga. Sigue el cambio, que siga.